Mi hermano, buenas tardes ya. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes. Disfruto mucho, le agradezco al Señor esta oportunidad que me da de venir. Mi esposa Marina les manda mucho cariño, mis hijos Mateo, Luciano y Tomasito, que tiene 2 años. Espero la próxima vez que venga ya venir con ellos para que le conozcan esta preciosa iglesia donde realmente el Señor conforta mi alma. Bueno, también me confronta porque ver una iglesia que está creciendo de esa forma, digo, bueno, algo está haciendo bien acá y quiero copiar eso para nosotros. Les pido oración por nuestra iglesia allá en San Diego. Nosotros estamos orando por ustedes. Tienen una iglesia hermana allá en San Diego que ora por ustedes acá. Así que, sin más, estaba pensando que hubo un pastor que un día domingo después de la reunión, llega a su casa abatido y se deja caer en el sofá. Y su hija lo miraba, una adolescente de 16 años. Y este pastor, cansado, con los brazos abajo, le dice a la hija: no sé qué pasa, hija, la iglesia no crece. Se están yendo cada vez más personas. O los que vienen a visitarnos están un tiempito y después se van prontamente. No sé qué está pasando. Y la hija toma fuerza y le dice: papá, que lo que pasa es que tus sermones son muy largos y aburridos. Ese hombre no durmió esa noche y pensaba: ¿acaso la Biblia no es suficiente? ¿Acaso predicar la Escritura ya no es suficiente en el mundo como está hoy en día? Y ese hombre, el domingo siguiente, tomó su Biblia y la puso en su biblioteca. Y su sermón fue muy cortito. Y hubo muchas anécdotas. Y la gente reía mucho. Y contaba alguna que otra aventura de él y la gente estaba bien entretenida. Entonces la iglesia fue trayendo más gente. Y comenzaron a crecer y a aparecer nuevos ministerios y había ministerios de todo. Y la iglesia estaba tan entretenida tratando de entretener a estas personas que venían, que ya la Biblia desapareció del todo de ese lugar. Poco a poco, esa Biblia se fue llenando de polvo en la biblioteca de este pastor. Y la pregunta es: ¿qué pasó con este pastor? Y la respuesta es que cedió, sucumbió al mundo. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Al tiempo tuvo que cerrar sus puertas. Y esa es una realidad, hermanos amados, de lo que es y lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 10 al 13, solamente estudiaremos, pero para entrar en contexto y entender lo que acá el autor nos está diciendo, vamos a comenzar del versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, el rey Josías. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gédida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Inusualmente este niño ha llegado al trono con 8 años de edad y sin lugar a dudas fue por la muerte de su padre o el asesinato de su padre Amón. Entonces, durante este reinado de Josías, el poder del Antiguo Oriente pasó desde Asiria a Babilonia. Recordemos que allá en Primera de Reyes, capítulo 11, el reino se divide tras la muerte de Salomón, y Jeroboam y Roboam, cada uno se separaron, y Israel de ese momento se separa. Reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Entonces, lo primero que vino el Señor a utilizar contra este pueblo que se ha dividido y que ha olvidado y que ha dejado a Dios, primeramente los asirios atacan Nínive y toman cautivo todo el reino del norte. Entonces el reino del sur
estamos en este contexto, todavía no ha sido asediado ni bajo cautiverio de los babilonios al mando de Nabucodonosor. Entonces en este tiempo tenemos acá, como dice el texto, al rey Josías, y profetas como Jeremías, Habacuc y Sofonías estaban profetizando Judá, el reino del sur, en este tiempo. Entonces el versículo 2, si han prestado atención, dice que hizo lo recto, y como un niño de 8 años va a hacer lo recto si es tan pequeño y está empezando su reinado, pero es una descripción general de lo que fue su reino por 31 años. Vamos al versículo 3. Del 3 al 7 leeremos ahora. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, versículo 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, que los ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, es decir, el templo, y que lo entreguen a los que están haciendo la obra en el templo, para que reparen las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera, piedra, de cantería, para reparar la casa. Versículo 7. Y que no se les tome en cuenta del dinero suyo, del cuyo manejo se los confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces a los 18 años del reinado de este rey, Josías, se comenzó a preocuparse él, tuvo un peso, ¿por qué? Por la casa de Jehová. Recordemos que el pueblo ya venía a través de los reinados anteriores, dejando a un lado todo lo que era el templo. Entonces Josías vuelve y dice, no se preocupen por el dinero, hay que hagan el trabajo de reconstrucción. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, mire qué interesante, y acá gloria a Dios, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego al escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Versículo 10, y aquí es donde entra nuestro estudio. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. ¿Qué libro? El versículo 10 lo dice, el libro de la ley, Pentateuco, la Torá, el rollo que estaba ahí. Y lo leyó Safán delante del rey. Y acá, hermanos queridos, comienza a producirse el milagro, ya que la palabra de Dios, que estaba descuidada, polvorienta y olvidada en el templo, es encontrada y es leída. Algo va a pasar. Algo tiene que pasar. La palabra de Dios, al ser leída, ya en sí misma produce un efecto. Nunca volverá vacía. Y este no era cualquier libro. Era el libro de la ley, dice el versículo 8. Un rollo conteniendo el Pentateuco, la Torá, la revelación de Dios a Israel por medio de Moisés. Y la pregunta es, ¿cómo se perdió? Puede haber sido bajo los gobiernos anteriores de Manasés o de Amón, que ya se descuidó completamente este rollo, este libro de la ley. Pero ahora, durante las obras de reparación, se encontró. Y eso es lo importante. Versículo 8 dice, he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Marquemos ahí, 2 Reyes 22, y vamos a Deuteronomio, capítulo 31, y sé que están atrás pasando el versículo para que avanzar un poquito. Deuteronomio, capítulo 31. Acá Moisés le dice al pueblo que debe haber una copia de la ley al lado del arca del pacto. Deuteronomio 31, 24, comenzamos. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de la ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que estaban en el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley. ¿Qué libro? El que se acaba de encontrar ahora.
tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y allí estará por testigo contra ti. Es interesante eso, ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y he aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. Y la pregunta, ¿cuánto más después que yo haya partido, dice Moisés, ustedes se van a olvidar completamente de Dios? Entonces, por eso, porque Moisés entendía y conocía el corazón del pueblo duro, les dice, es necesario que ustedes, al lado del arca del pacto, es decir, en el templo, siempre tengan una copia del libro de la ley. ¿Por qué? Porque ese libro de la ley les ayudará a ustedes a cómo deben dirigirse ante Dios. ¿Qué es lo que Dios exige a su pueblo? Entonces, en otras palabras, el libro de la ley, que yo lo puedo traducir y trasladar hoy a mi escritura, a la Biblia, el libro de la ley nos es dado ¿para qué? Para poder guiarnos, conducirnos bajo lo que Dios ha establecido. Y no es pesado, no es una carga. Una persona inconversa, ¿sabes qué va a decir? Una persona natural sin Cristo va a decir, qué aburrido, qué anticuado. Pero un creyente, así como el salmista, va a decir, cuánto amo yo tu ley. Es mi delicia cada día, es miel. Y eso debiera ser la Escritura para nosotros cada día, miel, disfrutarla. ¿Por qué? Porque en ella encuentro el consuelo a mi alma. En ella encuentro el sentido a la vida. Ella me da el gozo que necesito, porque es la palabra del mismo Dios. Entonces, acá Deuteronomio está diciendo y estableciendo por qué el libro debía estar en el templo. El pueblo de Israel debía siempre tener una copia en el templo para leerla, meditar en ella, recordar lo que Dios le ordenaba y por sobre todo para obedecerla. Recordemos que Deuteronomio, segunda ley, fue dado por Moisés un mes antes que el pueblo entrara a la tierra prometida. Entonces, en este libro Moisés le está mostrando no la nueva ley, no una nueva ley, sino que la misma, pero en resumen. Y le está diciendo, pueblo, si ustedes obedecen la ley y cumplen lo que en ello está, habrá bendición. Si ustedes desobedecen la ley, habrá maldición. He puesto delante de ti, dice, el bien y el mal. Eso aplica para nosotros hoy en día, absolutamente. La Escritura está puesta delante de nosotros. Si la obedecemos como hijos de Dios, seremos bendecidos. Vamos a disfrutar la vida aún en medio del dolor. Si la desobedecemos, habrá consecuencias. Porque Dios dice que al hijo que ama, disciplina. Entonces, la ley estaba ahí. Pero lo más triste al leer, vamos a volver vamos a Josué 8. Y es triste ver que el libro fue desapareciendo reinado tras reinado, hasta que no quedó un recuerdo de la ley. Y es tal como este pastor que fue olvidando la Biblia hasta que ya no quedó recuerdo de ella y se llenó de polvo. Qué poca importancia le dio el pueblo de Israel a la ley. Miren, después del hecho de Deuteronomio 31, nosotros vemos en Josué 8 la segunda vez que aparece esto, pero la primera vez que es leída públicamente la ley. Josué 8, 34 dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. Interesante, pongamos atención en esto. Esta es la segunda vez, pero la primera vez que se lee públicamente. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Esta es la segunda vez que nosotros vemos que la ley es leída públicamente. Segunda de Crónicas 17:9.
Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley. Este libro de la ley que se ha encontrado en el reinado de Josías. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Miren, hermano, qué interesante esto. Este hecho ocurrió 500 años después que fue leída en Josué. ¿Qué está pasando acá? Acá hay algo. Después de 12 reinados, después de ahora de Segunda de Crónica, después de 12 reinados, sabemos nuevamente este libro. ¿Cuándo? Ahora en nuestro texto. Y volvamos a Segunda de Reyes 22. Ahora volvemos. Y es la segunda vez que sabemos de este texto. ¿Sabes cuánto? 250 años después que fue leída en Crónica. Entonces esto nos da para pensar algo y para entender algo. Ahora podemos entender por qué el pueblo de Israel le fue como le fue. Porque ellos no solamente habían olvidado la ley, la habían despreciado y habían vivido su vida fuera de las normas de Dios, fuera de su ley. Entonces llegamos acá al texto y nosotros podemos ver que el hecho de que estas lecturas estén registradas significa que era algo inusual. Era algo inusual, algo que llamaba profundamente la atención, no era típico. Mire, Segunda de Reyes 22:10, ¿qué dice? Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Era algo que queda registrado porque no era algo muy normal, había que hacer mención de eso, que lo haya leído. Y lo leyó Safán delante del rey. Aquí la palabra de Dios, ¿sabe lo que pasa? Se abre. La palabra de Dios que ha estado escondida, oculta, polvorienta, se está abriendo. Ha sido olvidada, considerada como un libro más, estaba polvoriento. Y ahora había sido encontrada y leída. ¿Y qué había que esperar? Que haga su efecto. Que haga su efecto. Y el versículo 11, ¿qué dice? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Josías no dijo, qué historias más lindas que hay ahí. Qué lindo libro. No. Él fue confrontado por la palabra de Dios. Y mis queridos hermanos, eso hace la palabra de Dios. Nos confronta con nuestra realidad. No solamente fue una información, sino que fue la palabra del mismo Dios hablando. Y eso hace la palabra de Dios cuando es expuesta fielmente. Esta nunca, y lo sabemos, volverá vacía. En algunos nos confrontará, nos animará, nos hará crecer en santidad, nos dará consuelo, paz. Y a un cadáver muerto espiritualmente le dará vida. ¿Te das cuenta que no es cualquier palabra? Es la mismísima palabra de Dios. Cuando enseñamos fielmente la palabra de Dios, es ella la que confronta a la persona, porque llega hasta lo más íntimo de nuestro ser y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Josías, dice el texto, rasgó sus vestidos. Y el rasgamiento de la vestidura era una expresión tradicional de horror y de asombro. De la manera más fuerte posible, Josías mostró su pena por él, primeramente, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Primero sintió el dolor por él y después por su nación. Muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios en la iglesia y confronta, y tú dices, qué bueno que está acá. ¿Sí? La palabra de Dios primeramente es para mí. Dios me está hablando a mí, no a mi esposo, no a mi esposa, no al hermano, no a la hermana. Es a mí me está confrontando. Y eso es lo que hizo Josías. Él entendió el dolor por él y por su nación. Y es una expresión profunda de convicción de pecado. Convicción de pecado
es al oír la palabra de Dios. Una contrición expresada en lamentación y dolor, según dice el texto. Y el dolor de Josías procedía de la culpa en que había incurrido Judá y del castigo de Dios que vendría. Versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías. Hermano, si quieres un nombre para tu hijo, acá tienes una lista bien grande. Id, versículo 13, y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Id y preguntad. Dice, el rey está bajo tal convicción de pecado que no sabía qué hacer. Y esta misma contrición de pecado ¿se acuerdan en el discurso de Pablo? En el pórtico de Salomón, cuando confronta a la nación de Israel, ustedes han matado al santo. ¿Qué hace el pueblo después de que la palabra de Dios es expuesta? El pueblo tuvo tal convicción de pecado que dijo, ¿qué haremos? Eso hace la palabra de Dios. Cuando te confronta con la realidad de lo que somos, produce una convicción de pecado que lo único que queda decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es lo mismo cuando Pablo se le encuentra al Señor Jesús y le dice después, ¿qué quieres que haga? Versículo 13, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Él ya se había dado cuenta que el reino del norte fue devastado por los asirios. Ahora Nabucodonosor con los babilonios en el imperio mundial iban a ir directamente a Judá, al reino del sur, a destruirlo. Y eso va a ocurrir. Él no podía, Josías, escuchar la palabra de Dios sin confrontar seriamente el pecado de su pueblo. Hermano, si el hombre natural no escucha la palabra de Dios, no va a saber que merece el justo juicio de Dios por causa de su pecado. Y la ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrar la gravedad de nuestro pecado y lo imposible que es de cumplirla. Paradójicamente, la palabra se perdió del lugar donde debía haber sido enseñada. ¿Dónde? En el templo. Se perdió en el lugar donde debía ser preservada, proclamada, en el templo. Y esto es algo que está ocurriendo hoy en día. Es actual, ya que la Biblia se ha perdido de muchas iglesias hoy en día. ¿Cómo? Hoy vemos iglesias que predican un evangelio diluido. Adulterado, torcido, porque no quieren ofender. No queremos ofender a las personas. Lamentablemente ya se ha dejado de hablar de pecado en las iglesias, porque es ofensivo. La gente no quiere escuchar eso. O se van de la iglesia o va a terminar preso. Preferimos quedar bien con las personas que quedarnos solos por enseñar lo que la Escritura dice. Nos estamos conformando, abrazando, amoldando al mundo. Hermanos queridos, cuando yo hablo de mundo, no tiene una connotación negativa, porque el mundo fue creado por Dios y es hermoso. El mundo es una obra de Dios. Y nosotros debemos disfrutar todo lo que el Señor nos da en el mundo, pero bajo el temor de Dios, bajo el conocimiento de Él. Y el libro de Eclesiastés nos muestra que la capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. Y Él la da, aunque tengas mucho, aunque tengas poco, aunque tengas nada. No depende de situaciones externas, no depende del mundo.
depende de la fuente, que es Él. El Señor nos da la capacidad de disfrutar la vida. Pero preferimos muchas veces no quedarnos solos por no enseñar la Escritura y hay iglesias que sucumben al mundo y comienzan a transar con Él. Y la palabra naturalmente se va dejando a un lado y se va llenando de polvo como en la biblioteca de este pastor. Y comienzan con un liberalismo teológico en las iglesias. Cada quien dice lo que piensa. La Biblia para mí significa esto. Bueno, yo veo acá esto. Y cada uno comienza a tener sus propias opiniones. Y reducen la Biblia y el Evangelio a mensajes humanistas, morales, éticos. Ahora ya la Biblia, como le dijo esta adolescente, hija del pastor, ya no es suficiente. Se necesita algo más. Y pensar así promueve un libertinaje espiritual. Y el secularismo entra a la iglesia. Creer que el amor y la gracia de Dios nos permite vivir como queramos es un error. Pensar que no debemos juzgar a los demás y que debemos aceptar a todos como son es un engaño satánico. El Papa lo ha dicho muchas veces, ¿quién es él para juzgar a los homosexuales? Y ya lo están incorporando. Hay iglesias cristianas que se dicen cristianas con pastores gay. Porque estamos abrazando al mundo, porque no queremos ser duros, porque Dios es amor. Pero si entendiéramos el concepto de Dios es amor bíblicamente, cuando en 1 Juan dice que nosotros amamos a las demás personas porque Dios está en mí y Dios es amor. Pero Dios en su amor odia, aborrece el pecado. Y nosotros muchas veces no queremos confrontar a personas porque Dios es amor. ¿Y quién soy yo? Hermano, estás haciendo un daño. Le estás haciendo un daño a tu iglesia. Si tú estás viendo que un hermano está pecando y no hace nada, tú eres culpable. Porque el Señor nos manda a examinarnos y velar unos por otros. Porque el Señor quiere la santidad en su iglesia, en su pueblo. Y al pecado hoy en día ya no se le llama pecado, se le llama errores, fallas. Y eso es peligroso porque un error, una falla se puede arreglar, pero solo el pecado se puede perdonar. Entonces tenemos personas dentro de la iglesia que están cometiendo fallas, condenadas, creyendo que son, pero no son, están convencidas, pero no convertidas, porque no se han confrontado con su pecado. Se les cuida para no producirle un daño. Y le estamos haciendo un daño tremendo porque estamos haciendo vista gorda. Y somos culpables ante el Señor por nuestra pasividad. Y esas personas se están yendo al infierno por culpa de mi pasividad. Porque no quiero ser duro. Porque no quiero perderla como amigo, como amiga. No quiero tener problemas con mis hijos. Yo prefiero vivir en un lugar tranquilo. Hermanos, vamos a llegar más adelante a eso. Si tenemos fallas y no las confrontamos con la palabra, esas personas serán condenadas eternamente. Es mejor, mi querido hermano, ofender que ser culpable por mi pasividad de que esas personas se vayan al infierno. Al no predicar el evangelio desde mi hogar, comenzando por mi propia iglesia. ¿Sabe lo que estamos haciendo, hermano? No, dijo Anita. Yo le voy a decir. Estamos siendo participando de que mis seres amados, por amor a ellos, un amor egoísta, por no ofenderlos, no lo estamos confrontando con el pecado, por tener un hogar en paz. Hermano, ¿qué dijo el Señor? Yo no he venido a traer paz. Yo no he venido a traer paz en la familia, el padre, la madre, el hermano, van a tener enemistados. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Hermano, si yo en mi trabajo llevo tiempo y nadie sabe que soy cristiano, quédate así como está, no digas nada. Porque estás haciendo un daño al nombre de Cristo. En mi trabajo, en mi hogar, donde sea que esté, yo debo saber que soy cristiano y que me debo a Cristo por encima de todo. Hermanos queridos, nuestro ministerio comienza en nuestro hogar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy siendo el sacerdote de mi hogar?
¿Estoy llevando a mi familia a la santidad de Cristo? ¿O quiero estar y vivir en paz, tranquilo, que nadie me moleste? Y mis hijos, a los cuales digo que amo, si no tienen un encuentro con Cristo, mis hijos eternamente arderán en el infierno. Eso no es amar. Eso no es amar. Yo debo ser fiel a mi Señor. Y que mi Señor, en su gracia, tenga misericordia de mis amados. Yo no debo callarme. Yo si tengo que confrontar desde mi casa y quedarme solo, tengo que hacerlo, porque Él se lo merece. Y el Señor de esa forma te va a honrar, amado. Te va a honrar cuando lo ponemos a Él por encima de todo. Muchas veces tenemos ídolos. Y los ídolos pueden ser mi esposa, mi esposo, mi hija, ídolos intocables. Eso no es amar. Eso es vivir tranquilamente. Y un día tendremos que dar cuenta al Señor. Al no predicar el Evangelio, estamos siendo infieles al Señor. Y hay dos ejemplos preciosos en la Escritura. Por ejemplo, cuando el Señor estaba predicando en la casa, dice, y llegan 4 amigos con un paralítico. Esto es para que entendamos la gravedad del pecado y por qué debe ser perdonado. Este paralítico vivía sin hacer daño a nadie. En ese tiempo no había fisioterapia, no había una cama ortopédica, no había una silla de ruedas, no había nada. Tenía 4 amigos que lo amaban tanto que lo único que se lo demostraron, ¿cómo? Llevándolo a Cristo. Eso es amar. Y como no podían entrar en la casa, se le ocurrió la brillante idea: rompamos el techo. No sé si tú y yo lo haríamos. Y bajan a ese paralítico. Y los 4 amigos expectantes, porque habían llevado a su amigo, a quien amaban, a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros decimos: estoy orando por ti, pero no hacemos nada. Vemos la necesidad espiritual: voy a orar por ti. No lo llevamos. Tenemos que llevarlos a Cristo. Y el Señor Jesús, cuando tiene a este hombre frente a Él, todos esperaban ahí que lo levante. Pero el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Porque la mayor enfermedad de este hombre no era su parálisis, era su pecado. La mayor enfermedad de mi ser amado sin Cristo es su pecado. El joven rico, un religioso, un niñito nacido de la iglesia con su papá, religioso, pensando que moralmente estaba siendo agradable al Señor, le dice: maestro, ¿qué más debo hacer? El Señor le muestra los mandamientos: todo lo he hecho. Una cosa te falta, vende todo. No lo hizo. Porque era una persona religiosa, nacida en un hogar cristiano, pero que no tenía un encuentro con Cristo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Jesús le amó. Pero ese amor en el original es: Jesús tuvo compasión por su alma. Es el mismo amor de Juan 3:16. De tal manera Dios tuvo compasión por el mundo que envió a su Hijo. Y ese mismo amor el que debemos tener tú y yo con nuestros seres amados. Compasión. Confundimos la palabra amor. Pensamos que amor es abrazar y cobijar y hacer vista gorda al pecado. Amar es lo que Cristo hizo. Tuvo compasión de las personas. ¿Y cuánto más debo tener compasión con mis seres amados que aún no le conocen? Hermanos, somos responsables. Esta generación es nuestra y nosotros somos responsables con aquella persona que el Señor ha puesto a tu lado. Sea tu esposa, sea tu hijo. Dios te lo ha prestado. Y tú y yo somos responsables ante el Señor con ese regalo. ¿Cómo lo estoy llevando a los pies de mi Señor? El Evangelio, hermano, se está diluyendo. Ya no se habla en la iglesia. Seamos bíblicos, volvamos a la Escritura. No cedemos al mundo. No dejemos que el mundo entre en nuestro hogar. No le abramos la puerta. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Debemos tener cuidado, ya que la iglesia se ha metido al mundo.
y de una manera muy sutil. ¿Y sabes qué está usando? La religión. Y un ejemplo más claro en cómo el mundo ha entrado a la iglesia es la teología de la prosperidad. Y cómo esta ofrece satisfacer los deseos caídos de las personas. ¿Cuáles son los caídos? Fama, riqueza, poder. ¿Qué le ofreció Satanás al Señor Jesús cuando fue tentado? Fama, riqueza, poder. Eso es lo que la teología de la prosperidad ofrece. Serás rico, serás famoso, tendrás poder. Y eso es lo que el hombre caído desea. Ellos creen en las nuevas revelaciones más que la Biblia, en las experiencias místicas, los sueños, los apóstoles, pastores, superpastores. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ellos anhelan el dinero y la fama, la buena imagen, el poder. Su Dios es el vientre y devoran a todos los incautos que llegan a ellos. Martín Lutero dijo: el dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso predicador. Hermanos queridos, una mala teología no solamente destruye la iglesia, destruye tu vida. Yo ahí en el seminario, cuando estaba haciendo consejería, conocí a algunos pastores que me decían: yo entré rico a la iglesia y salí pobre. Me comieron. Entré casado, salí separado. Entré con familia, salí solo. Una mala teología te destruye la vida. Por eso, hermanos, es tan necesario, es vital desempolvarla. Es lo único que nos dará frente a este mundo. No tenemos otra arma. Por eso era tan necesario que fuera desempolvada en el reinado del rey Josías. Y el rey Josías rasgó sus vestidos y dijo, y eso debiera ser siempre, constantemente nuestra actitud, vernos a través de la palabra de Dios como un espejo, la miseria que hay en nosotros. El secularismo se ha infiltrado sutilmente en la iglesia y usa la religión, el púlpito. Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Es decir, engañan a los débiles con palabras que lo hacen quedar como eruditos espirituales. Versículo 19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, ofrecen una religión mundana que puede tomarse libertades. Puedes seguir sin abandonar tus deseos carnales. Versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estos falsos maestros han oído el Evangelio, han participado en la iglesia, han tenido ministerio en la iglesia, por eso Judas los llama apóstatas. Ellos han ahora desviado la fe, ya no creen más en Cristo. Ellos ahora rechazan la fe. Rechazaron a Cristo. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y cómo lo podríamos ilustrar? Cuando decimos, miren, el hermano, pongo comillas, se ha apartado, pero ya volverá al camino del Señor.
Afirmamos que es creyente porque un día estuvo con nosotros, hizo una oración, levantó la mano. Pero ha vivido como un impío todos los días. Nunca se ha visto en él fruto del Espíritu. Como dije anteriormente, creemos que el amor y la gracia de Dios nos permite vivir como queramos. Ayer hablaba con un hermano acá, salvo siempre salvo. Tengo la libertad de pecar total, Dios me perdonó. No, Santiago dice que tu fe se va a ver expuesta a través de las obras. Si no hay obra, eres como la cuarta semilla, la tercera semilla, que cayó al lado de los espinos y que el mundo lo ahogó, no da fruto. Está en la iglesia, esa es la cuarta semilla, la más peligrosa, está en la iglesia, huele como nosotros, habla como un cristiano, pero no da fruto. No ha nacido de nuevo. Entonces nosotros afirmamos que esta persona, porque un día estuvo con nosotros, ya va a volver. Y otro engaño demoníaco. Cuando se arregle las cosas, yo volveré. Cuando arregle mi vida, cuando arregle mi trabajo, yo volveré a la iglesia. Como si eso alguna vez va a ocurrir. En Estados Unidos, lamentablemente hay muchas iglesias cristianas. ¿Por qué digo lamentable? Porque se dicen ser cristianos, pero al ver sus vidas, tú ves que algo no anda bien, algo anda mal. Algo no encaja. Los vemos siempre iguales, siempre amando al mundo, practicando las mismas obras carnales. Pero el domingo están en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia con una persona que practica la religión católica? Voy a la iglesia, confieso mis pecados y en la semana sigo siendo el mismo impío. Mateo 7:22. Muchos. Este texto es para personas que estuvieron dentro de la iglesia, sirviendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, pero ¿no te acuerdas que yo estuve en el ministerio infantil? Yo estaba en la alabanza, yo predicaba. Señor, yo estaba activo en tu iglesia. Entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que dice Señor, Señor, entrará. Y el sistema demoníaco del mundo ha entrado a la iglesia usando la religión para engañar a estos incautos. Y cuando yo hablo de incautos, hablo de personas que no han profundizado en la Escritura. Personas que han tomado un evangelio liviano como la segunda semilla, que la reciben con gozo, emocionado, pero después de cierto tiempo, cuando viene la prueba, la persecución, ya está, esto no es para mí. Y van por aquí llevados por cualquier doctrina. Y todo, mientras se hable de Dios, está bien, ahí me quedo. Total, acá se habla de Dios. Eso cuando hablo de incautos, que piensan que son porque han estado años en una iglesia, pero sus vidas dicen lo mismo. Hermano, ¿qué debemos hacer entonces, resumiendo y terminando? Necesitamos abrir la palabra. Porque el mundo está en la iglesia. El mundo no está afuera. El mundo está en la iglesia. Y hay personas engañadas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Porque Romanos 1 dice que el Evangelio es dínamos, es poder de Dios regenerador que le da vida a un muerto espiritualmente. Y la única forma que se salve es escuchando la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos vivir bajo la sombra de la palabra de Dios. Abramos nuestros ojos. Si hemos fallado como sacerdotes en nuestro hogar, arrepentámonos y regresemos a la palabra, desempolvémosla del lugar donde esté. Velemos, hermanos queridos, primeramente por nuestra iglesia, mi hogar. Somos responsables de esas almas. ¿Qué están viendo mis hijos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo está emocionalmente mi esposa? ¿Qué efectos negativos estoy viendo en mi esposa? Debemos preocuparnos.
Dejar de vivir cómodo para no tener problemas. Porque de eso depende la eternidad de mis amados. Estamos en guerra. No bajemos los brazos. No nos cansemos. Porque vamos a perder. Y después será muy tarde. Después lamentarse no habrá ya vuelta atrás. Miren, el mundo, los demonios y mi propia concupiscencia me están atacando todos los días. Si yo descanso, estoy perdido. La vida del cristiano es dinámica. Es una carrera, como 1 Corintios 9. Es una pelea, es una lucha. ¿Sabes cuándo? Las 24 horas, 365 días del año. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor me dice, hasta aquí llegaste, vente conmigo. Si nos relajamos, hermanos, si descansamos, si dejamos a la palabra a un lado, hermano, los únicos perjudicados espiritualmente seremos nosotros y serán nuestros seres queridos. Necesitamos volver a la palabra, leerla, porque ella es la que producirá el cambio. La palabra. Señor, te damos gracias, porque no has dejado tu palabra, Señor. Hoy, a diferencia del reinado de Josías, Señor, la tenemos libremente en nuestros hogares. Pero muchas veces, Señor, hemos pecado al descuidarla. Ya está llena de polvo, Señor. Ya no hacemos devocionales con nuestra familia. Ya no la leemos, Padre. Tal vez en muchos casos, Señor, el único momento que la abrimos es el domingo cuando estamos acá. Señor, por favor, trabaja en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y arrepentámonos, Señor. Nosotros necesitamos comer cada día de este alimento espiritual, Señor, o si no estaremos lánguidos. Seremos engañados fácilmente, Señor. Padre, ayúdanos, por favor, a poder vivir esta vida, que es muy breve, a la luz de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.